y realmente son pacientes que suelen estar bastante graves, son temas engorrosos, los vemos muy poco, pero el tema es que cuando los vemos tenemos que saber ante qué estamos y tenemos que saber cómo actuar. Y nuestra parte, como cardiólogos clínicos, principalmente es mantener un índice de sospecha, tenerlo en nuestro arsenal de posibilidades. Por supuesto, lo vamos a tener más presente en un paciente que ya tenga un contexto clínico que nos haga sospechar, ya sea en metástasis o ante un paciente que hace de repetición o ACV, también tenerlo presente, porque la sintomatología va a ser pluriforme y va a tener que ver, como siempre, con el motivo de consulta del paciente y los demás factores epidemiológicos. Tenemos a diferentes edades, a diferentes grupos, digamos, poblacionales, vamos a tener que sospechar diferentes patologías. Los tumores cardíacos, como ustedes saben y acabo de mencionar, son muy poco frecuentes. Para allá. Okay. Lo que vemos con mayor frecuencia en la clínica son los pseudotumores, es decir, que no son neoformaciones, no son tejidos que de alguna forma fueron originados a nivel de las estructuras cardíacas, sino que son masas que corresponden a otra etiología, y el más frecuente de todos es el trombo, por lo tanto nuestra sospecha tiene que ir desde allí a lo demás, y posteriormente tenemos otros pseudotumores que pueden ser originados en estructuras vecinas y pueden invadir o localmente avanzar sobre estructuras cardíacas. Y la idea de las masas, ustedes van a ver en la clínica, en la práctica diaria, que como siempre el primer método diagnóstico que utilizamos ante un paciente es la ecografía, y que la ecografía tiene muchas limitaciones en cuanto a distinción de estructuras y ni hablar de qué están conformadas esas estructuras. A veces simplemente por el tipo de paciente, por el tipo de ventana acústica, por la experiencia o la calidad del equipo con el que se está trabajando, uno puede inferir que hay una masa o ver una masa y realmente no tratarse de tal. Por lo tanto, van a ver que en la mayoría de las guías es indicación 1A, ante la sospecha ecocardiográfica de una masa, pasar una resonancia. ¿Por qué? Es un estudio que no va a depender de eso, del hábito del paciente, no va a tener ningún tipo de limitación con respecto al tórax de ese paciente ni a las estructuras vecinas, y nos va a dar un pantallazo bastante detallado de todo lo que es anatomía, función y estructura tisular. Son muy raros, como les decía, las series y las series de casos varían demasiado. Varía también a qué pacientes se estudia, es decir, autopsias generales de la población, autopsias de pacientes que murieron de causas cardiovasculares, autopsias de pacientes que murieron de insuficiencia cardíaca, pacientes oncológicos, etcétera, etcétera. Por eso tanta variación entre los porcentajes que allí están descritos. Nosotros solemos, la mayoría de los casos, encontrarnos con un incidentado a nivel cardíaco, es decir, el estudio fue pedido por otra causa y nos encontramos con una masa que estudiamos a posteriori. Pero, como les decía, es posible que yo me encuentre a tu paciente con síntomas vagos, no definidos, de dolor de pecho, palpitaciones, síncopes, ya sea obstructivos, en este caso estaríamos sospechando a ese mecanismo, por embolias a repetición, los AIT son muy frecuentes, o totalmente silentes, y este es el caso, como les decía, de un incidentadoma cardíaco. En la mayoría de los casos estamos hablando, en las 2/3 partes, un poco más, estamos hablando de casos de tumoraciones benignas. Benignas en cuanto, desde el punto de vista oncológico, en cuanto a su capacidad de metastatizar, su capacidad maligna, desde ese punto de vista, hablando como un oncólogo. Pero la situación anatómica puede hacer que se comporte de manera maligna, es decir, que pueda ocasionar una ACV fatal, que pueda ocasionar una obstrucción, que pueda terminar siendo fatal, etcétera, etcétera. En cuanto a la etiología, o mejor dicho, el estirpe celular de un tumor maligno cardíaco, de ese 25% que corresponden a tumores malignos, vamos a tener con mucho, como más frecuente, a los tumores de otro origen, es decir, metástasis. Con un tumor conocido, hasta las series hablan de hasta un 20% de un paciente con estadio 4 de una tumoración puede hacer metástasis cardíaca. Lógicamente, ustedes van a pensar en siempre hematógena, lo más lógico, pero sepan que también puede ser por contigüidad y en ciertos casos también por afectación de estructuras vecinas.
Los más frecuentes que están en ese orden es el carcinoma broncogénico, los linfomas, sobre todo en pacientes VIH positivos, los melanomas, la leucemia también en ese grupo de pacientes, la mama, el esófago y el riñón. El compromiso pericárdico, como les decía, desde continuidad va a ser primario, es decir, primero afecta al pericardio y pasando recién esa barrera es que vamos a tener afectación locorregional que involucra el corazón, y dentro del compromiso pericárdico vamos a tener siempre algo de derrame que puede llegar a ser un taponamiento. Los melanomas y las de mediastino que afectan a los pacientes VIH suelen presentarse con signos de taponamiento y nos encontramos habitualmente con un derrame hemorrágico de gran cuantía y de rápido avance, por eso hacen estos casos taponamiento. En cuanto a los primarios, son muy poco frecuentes y al tratarse de una estructura muscular como componente principal vamos a tener el 95% por supuesto como sarcomas. El resto se encuentra representado por linfomas y ya tumores del pericardio. En adultos vamos a tener como sarcoma más frecuente el angiosarcoma y en los niños tenemos el rhabdomiosarcoma, que tenemos que hacer la diferenciación con el rhabdomioma o tumor benigno por su desaparición a lo largo del crecimiento del niño. Dentro de los benignos, como veníamos charlando, tenemos con gran frecuencia, lo que más podemos encontrar son los mixomas. Hay que estar muy atentos, suelen ser pacientes del sexo femenino con respecto al masculino, que presenta una tumoración muy pequeña que a veces pasa desapercibida por el eco o por el contrario, pasa desapercibida otros métodos, y en el eco y sobre todo en el eco 3D hoy en día lo podemos diagnosticar con mayor detalle. Su localización ya la vamos a ver en detalle, pero tiene que ver con el septum interauricular, más del lado izquierdo, de la aurícula izquierda que del lado derecho, y suele rodearse de trombos que le da un aspecto bastante característico en el eco, pero sus tamaños son muy pequeños, así que hay que tenerlos presentes. Los fibroblastomas papilares tienen otra localización, también son muy frecuentes, les gusta más la mitral. Los lipomas los vemos con mucha frecuencia en resonancias como esto que yo les decía, lo sospecharon en eco, va a resonancia y nos encontramos con que hay muchos lipomas. Lo vemos con más frecuencia en pacientes que han sido o que son actualmente obesos mórbidos, y los hemangiomas también se encuentran con cierta frecuencia, pero son los menos. ¿Por qué indicación 1A? Por la área bajo la curva bastante... ¿Cómo cambió todo? El área bajo la curva que es bastante efectiva como método diagnóstico para hablar de malignidad, y por supuesto se confirma con análisis histológico. Esto está realmente muy documentado y como un método de imágenes que es, no reemplaza en ningún momento el diagnóstico definitivo o el gol estándar que vendría a ser la histología. Que estamos sí obligados a comentarles a ustedes, decirles yo tengo un alto índice de que esto es malo, maligno, o me parece que puede ser tal o cual estructura. Hay diagnósticos como el trombo que son sencillos de hacer, que no hay duda y que requieren una acción inmediata, por lo tanto yo no voy a ir a buscar la etiología de un trombo, tengo que articular al paciente y yo tengo que estar seguro. Para eso la resonancia en más del 99% de los casos lo puede decir porque sencillamente se trata de una estructura avascular, por tanto en ningún momento va a captar contraste, no va a tener contractilidad propia y un montón de otras características que lo hacen muy seguro. En cuanto a la composición tisular, la resolución de contraste entre los tejidos y características propias del tejido de cada tumor nos van a hacer sospechar. Hay cosas muy características, por ejemplo, del melanoma, del angiosarcoma, del rhabdomiosarcoma, del propio mixoma, que hacen que la certeza diagnóstica sea muy elevada. De todas maneras, las relaciones anatómicas para una exéresis de un tumor locorregionalmente avanzado, pensemos en un timoma, por ejemplo, nos permite, ya que estamos viendo en cine las imágenes de resonancia, ver los puntos de clivaje entre estas estructuras y planear la cirugía. Además de que es gol estándar en función, volúmenes y masa para ver el resto del paciente, porque suelen ser, insisto, pacientes oncológicos estadio 4 que también están enfrentando muchas veces un tratamiento quimioterápico. Las otras modalidades de imágenes, por supuesto, el eco transesofágico tiene gran validez, diríamos, el método en este momento de referencia, por ejemplo, para estudiar un mixoma, desde un punto de vista menos complejo que la resonancia.
es ampliamente disponible, se puede llevar a la cabecera del paciente, sobre todo pacientes como estos que pueden estar bastante afectados en líneas generales, y como les decía, puede ser un incidentaloma. El gran aporte de este momento es el eco 3D, por su caracterización de estructuras como la válvula mitral, donde, por ejemplo, los fibroblastomas suelen alojarse, o los mismos mixomas que son demasiado pequeños, los puede distinguir bastante bien. El PET, obviamente, por cuestiones de disponibilidad no se usa tanto, pero sí sirve para la detección, estadificación y monitoreo de carcinomas malignos, y nos puede hablar, de acuerdo a su vascularización, nos puede ayudar en diagnóstico diferencial en caso de que haya dudas desde la resonancia. Entonces, como les dije, lo más importante de todo método diagnóstico es separar inicialmente las aguas, es decir, si es un tumor, si es una masa cardíaca o no es un pseudotumor, como puede ser un quiste o un trombo. Empezamos por ahí, ya nos posicionamos diferente. ¿Qué le vamos a pedir ahora al método? Que me diga, ¿esto es benigno o maligno? Porque mi conducta va a depender de eso, de ahora en más. Entonces, ¿qué tienen los tumores malignos? Que si yo lo veo ya estoy pensando, esto no es un tumor benigno cardíaco. Primero, que crecen mucho. Realmente obliteran la luz y crecen hacia la cavidad, o realmente tienen formas bastante, digamos, llamativas, y invaden no solo la cavidad cardíaca desde la pared, sino que además hacen, ¿sí?, compromiso de una cámara contigua. Entonces, por ejemplo, parten de BD, pero agarra para el ventrículo izquierdo, agarra para aurícula, o directamente pasan al pericardio, así que son invasivos a través de los planos tisulares. El compromiso del ventrículo derecho. Yo cuando tengo una masa en BD, lo primero tengo que pensar, primero, malignidad, segundo, metástasis, porque dijimos que era el tumor más frecuente maligno cardíaco, y posteriormente descartar, por supuesto, los sarcomas, que es lo que sigue en orden de frecuencia. La presencia de derrame, como dijimos, pericárdico es muy sugestivo, pleural, o la presencia de anomegalias locorregionales. La presencia de múltiples lesiones, esto lo vamos a ver sobre todo más que con los sarcomas, sobre todo lo vamos a ver con los linfomas. Tenemos, como esto es por siempre hematógena, tenemos varios lugares de invasión en el músculo cardíaco. Y las características tisulares van a ser bastante similares a lo que estudiamos en otros tumores de otras localizaciones y otras estirpes. Es muy heterogéneo. Yo tengo, por ejemplo, en secuencias T1 y secuencias T2, hiperseñal que alterna con hiposeñal. Esto es porque voy a tener sitios de hemorragia, necrosis, como siempre, como en otras localizaciones también, que tienen que ver con el crecimiento acelerado, con la vascularización anómala, etcétera, etcétera, en el seno del tumor. El derrame pericárdico hemorrágico, que va a tener, el único que va a tener hiperseñal en T1. El derrame pericárdico común y corriente tiene hiperseñal en T2, es agua, ¿sí? Este derrame hemorrágico, en un gran porcentaje de los casos, y en la mayoría, suele tener una etiología de tipo malignidad tumoral. En una menor cantidad lo vemos, por supuesto, en las rupturas cardíacas y complicaciones post-infarto. El realce tardío es característico, ya que suelen estar vascularizados, si no, no pueden tener este crecimiento anormal y acelerado. Esa vascularización hace que, según la estirpe tumoral, yo tenga diferentes patrones de realce que me van a ayudar también en la diferenciación. Esto es lo engañoso, porque si ustedes me preguntan si un mixoma, que es un tumor benigno, está vascularizado, también está vascularizado, también va a tener realce, también va a tener hiperseñal T1 y también va a tener hiperseñal T2. Lo que nos ayuda con el mixoma es la localización, el comportamiento, y ya vamos a ver algunos casitos para que les vaya quedando el aspecto que tienen. Y la hiperseñal en la secuencia T1 intramural, ¿no es cierto?, de miocardio, más hiposeñal en T2, la hiposeñal en T2 es característica y patognomónica de una metástasis por melanoma. No lo tiene ningún otro hallazgo, ninguna otra tumoración cardíaca. Este es el protocolo habitualmente de estudio, lo menciono solo por arriba, pero sepan que siempre es un estudio hecho a medida de la masa, o del tumor, en este caso del paciente, pero siempre nosotros hacemos todo lo que es un escaneo bien completo en todas las vistas del corazón, hacemos cortes muy finos buscando la tumoración que se sospecha por eco. Una vez encontrada el resto del estudio, va a tratarse de hacerle diferentes tipos de secuencias, tratando de dilucidar características tisulares de esa masa que encontramos. Hablando de intramiocárdico,
Vemos comportamiento, por ejemplo, por flujometría, si tiene algún patrón obstructivo. Vemos relación con estructuras adyacentes, vemos compromiso de pericardio, vemos lo mejor posible lo que rodea a ese corazón, vemos pulmón, vemos cavidad torácica en general, buscando el primario y buscando alguna relación de contigüidad con la masa que estamos estudiando. Por supuesto que se hacen secuencias T1, T2, por supuesto que se hace perfusión, por ejemplo, un trombo nunca se va a perfundir. Un tumor, un sarcoma se perfunde mucho. Y también podemos tener la perfusión zonas de necrosis intratumoral, que son bastante características de tumores malignos. Y los distintos patrones reales también. De estos cuadritos van a encontrar un montón, por supuesto que no tienen ustedes por qué memorizarlo, pero sepan, como estábamos charlando, que el trombo jamás va a tomar realce tardío y que es lo que es interesante del trombo, porque lo que me va a pedir probablemente el cardiólogo que esté viendo el paciente va a decir: ¿ese trombo es fresco? ¿Ese trombo qué riesgo tiene de desprenderse? Ya se desprendió, entonces tengo que ver de dónde viene, tengo que ver vena cava, tengo que ver pulmonares, qué tan quieto está, cuánto tiempo tiene digamos, de constituido. Sepan que en eso nos ayuda bastante lo que es T2, va a estar más líquido, más friable ese trombo y se va a parecer más a un músculo o a un tejido con agua, conteniendo agua o líquido. Por tanto va a tener hiperseñal si es reciente y no va a tener hiperseñal, o va a tener una señal muy parecida al músculo cuando ya tiene un tiempo, ya está organizado. Un quiste pericárdico, por ejemplo, tampoco tiene por qué en ningún momento tomar contraste si no es una estructura vascular. Ahora bien, el T2, como es líquido quieto, va a tener sí o sí hiperseñal, siendo que en T1 no va a tener señal. ¿Qué va a tener hiperseñal en T1? Aquello que contenga grasa en grandes cantidades, por eso un lipoma va a ser característico. Siendo que ambos, el quiste pericárdico y el lipoma, ambos tienen T2 elevado por propiedades del músculo intrínsecas. Así que, como ven, lo que vamos a hacer es utilizar todas las propiedades del método, desde lo anatómicamente estricto, lo morfológico, dónde está localizado, qué tiene alrededor, se mueve, no se contrae, tengo algo más extracardíaco que me las pueda estar generando, me voy a fijar en todas las secuencias, me voy a fijar cómo se comporta el gadolinio y me voy a fijar cómo responde ante las distintas secuencias de caracterización tisular para tratar de detectar o hacerme una idea de qué está compuesta esa masa. Mientras más, digamos, de mayor crecimiento del tumor, voy a tener más posibilidades de que haya un gran realce y voy a tener una mayor posibilidad de que exista más necrosis intratumoral, que tiene sus características propias. Lo más frecuente es que yo tenga un único caso, que es el linfoma, donde no tienen gran captación. Recuerden que no es un tejido linfático, o sea, tiene su propia red y no tiene tanta vascularización. Es el único caso en que yo no puedo tener tanto contraste, pero bueno, lo tengo que sospechar si tengo compromiso ventrículo derecho, si hay múltiples lesiones, si es intramuscular y con cuestiones biológicas de cada paciente. Entonces, ¿quién va a resaltar más, quién va a captar más contraste? El fibroma. Recuerden que justamente el gadolinio lo que hace es localizarse y rápidamente en lugares donde tengo mayor tejido intersticial. Imagínense un fibroma cómo va a captar. En cambio, el lipoma habitualmente son tejidos muy poco vascularizados, lo voy a tener prácticamente sin realce y sí voy a tener, como les explicaba, un T1 bastante intenso para distinguirlo. En lo que es tejidos de, digamos, estirpe muscular, para diferenciar, por ejemplo, entre un radiomioma y un rhabdomiosarcoma, realmente es súper importante que yo tenga un realce tardío bien hecho. ¿Por qué? Porque un rhabdomioma, que es un tumor de estirpe muscular, pero benigno, yo prácticamente no voy a tener contraste. O voy a tener un contraste, digamos, un realce tardío muy similar al músculo normal, o con algo de fibrosis. Diferente es si yo tengo un rhabdomiosarcoma donde va a ser un realce bien claro y bien homogéneo. Se va a pintar una pelotita blanca. Eso es lo que yo voy a ver. Dentro de los malignos, las metástasis son bastante
ubicuas en su localización, afectan sobre todo cavidades derechas, aurícula y ventrículo derecho, sobre todo ventrículo. Van a tener muy poco contraste, digamos, muy poca hiperseñal en T1, bastante hiperseñal en T2, porque es un área dematizada. Y el contraste va a ser siempre heterogéneo. Recuerden entonces que habíamos dicho que el otro que era muy heterogéneo era el mixoma. Lo que pasa es que el mixoma protruye hacia la luz. Yo no voy a tener un mixoma intramuscular cardíaco, a diferencia de justamente una metástasis que, si bien puede crecer hacia la luz, yo voy a ver una base de implantación, entre comillas, no lo es, muy ancha, y voy a ver que sale de la pared, ¿de acuerdo? En cambio, en un mixoma yo lo que voy a tener es una estructura esférica de tamaño X con un pedículo, ¿sí?, más o menos sésil, bastante móvil, pero que la diferenciación, ya vamos a ver varios casos, es bastante sencilla. Esto es para darles nada más que un pantallazo, pero en cada caso lo vamos a ir viendo. Entonces, como les decía, de lo estructural sencillo, así solo para dar una idea, lo que vamos a tener, como les decía, yo tengo una masa, por ejemplo, en cavidades derechas, lo que tengo que sospechar es que se trate de metástasis en primer lugar. Puede ser trombo, recuerden que todo el circuito derecho tiene esa particularidad. Puede ser un lipoma, sobre todo lo que vemos con los lipomas es que se ubican en el ventrículo derecho, pero que tiene una relación con la grasa epicárdica y suelen protruir hacia la luz e invadir, por decirlo de alguna manera, desde afuera. El quiste pericárdico y las metástasis también pueden afectar el pericardio. Las cavidades derechas, como les dije, siempre pensar en algo maligno. La aurícula derecha es un sitio de preferencia de los angiosarcomas y los linfomas, ya sea primarios o por contigüidad. La aurícula izquierda debe ser la estructura que más, digamos, tumores recepta, pero solemos tener con gran margen de frecuencia a los mixomas en esa localización. Le siguen, primero siempre ponemos los trombos, pero el mixoma sería dentro de lo que es tumores reales. El osteosarcoma, el leomiosarcoma y los sarcomas indiferenciados, que es el tercer tipo de sarcoma en frecuencia, también se localizan allí. A nivel valvular vamos a tener principalmente las fibrolastomas y las vegetaciones, que tienen también su comportamiento bien diferenciado, pero lo que dicen las guías es que una vez sospechado y caracterizado, etcétera, etcétera, es de preferencia poder hacer un ecotrans esofágico 3D por la capacidad de que tienen de visualizar estas estructuras pequeñas. Esto que vemos acá simplemente es una de las más recientes series de casos donde se estudió los hallazgos por resonancia y se correlacionaron con los distintos diagnósticos por histología o definitivos, y bueno, donde la correlación fue realmente muy, digamos, muy clara, y ven el aporte de cada uno de los distintos parámetros que utilizamos y hacen una comparación entre cada uno de estos parámetros: realce tardío, realce precoz, perfusión, T1, T2, etcétera, etcétera, y lo que ellos comparaban era qué tan diferentes eran entre un tumor benigno y un tumor maligno desde la histología posterior. Por supuesto, lo que más fue representativo fue el tema de la captación o no del contraste. Los malignos primarios, entonces, los menos frecuentes, el más frecuente dentro de este grupo tan inclusivo son los sarcomas. Afectan a ambos sexos en la edad media, entre 30 y 50 años. Tienen muy mal pronóstico, una sobrevida realmente muy cortita, dentro de los 6 meses, y por una progresión muy rápida, con extensa infiltración locorregional, y lo que hacen es metástasis. Imagínense, le pegan corriente sanguínea, así que hacen metástasis rápidamente y bastante extensa. Y lo más frecuente en adultos, como les decía, los angiosarcomas, y en los niños los rhabdomiosarcomas. Los angiosarcomas son dentro los que le siguen en frecuencia dentro de los sarcomas, y principalmente afectan a los hombres en su también edad media. Se presentan con falla derecha. Esto es derrame pericárdico hemorrágico, con o sin taponamiento. Con mucha frecuencia observamos, como les decía, hemorragias y necrosis intratumorales. Nos tiene que hacer pensar esa inhomogeneidad en la captación del contraste. Y las hemorragias sabemos que se pueden ver
Se pueden resaltar con una secuencia que se llama T2 estrella, o que tiene, digamos, esa ponderación T2 estrella. Lo podemos ver también como una masa que infiltra ventrículo derecho, vena cava, etcétera, etcétera, pero que parte desde allí a diferencia de un trombo y además no captaría contraste. Pueden, de hecho, debutar con falla derecha y taponamiento como primer presentación clínica. Dentro de los rhabdomiosarcomas, como hablamos posteriormente, tenemos la edad pediátrica como mayor afectación, son el 20% de los sarcomas como grupo. Se puede presentar en cualquier lugar del corazón y tienen también su comportamiento en T2, que suele ser un poco más, digamos, captan más contraste que un rhabdomioma, que un benigno. Los indiferenciados vendrían a ser el tercer grupo de sarcomas en frecuencia. Con respecto a la frecuencia general, es el segundo primario más frecuente. Y lo que vemos es una masa local que infiltra el músculo cardíaco. También, como el resto de los sarcomas, hace necrosia, hemorragia intratumoral. Y lo que va haciendo de control a control es una infiltración un poco más lenta, pero no solo del músculo cardíaco, sino que avanza hacia pericardio, válvula, no respeta ninguna estructura. La mayor frecuencia de aparición es en la aurícula izquierda a nivel de pared posterior o incluso entre venas pulmonares. Aquí entonces, simplemente para mostrarles un poquito de lo que podrían ser estas presentaciones como les estaba hablando. Fíjense, esto de acá es lo que acabamos de hablar de los... perdónenme. Sí, ahí va. Les quería presentar un casito de un... Che, perdónenme que esto no tiene para adelante y para atrás, chicos. Ay, estoy avanzando y no quiero avanzar. Éramos tan pobres. A ver. Ahí estamos. Entonces, hablando un poquito de lo que es sarcoma, fíjense, tengo esta masa que se encuentra a nivel de... Ya tengo el derrame pericárdico, vamos sumando las cosas que habíamos hablado. La localización, la aurícula derecha, esta inhomogeneidad, esa necrosis intratumoral, ese refuerzo del realce tardío, inhomogéneo, pero capta. Con respecto a los linfomas, como les decía, una población especial donde lo tenemos que pensar en los pacientes inmunocomprometidos. La mayoría de las veces la estirpe celular, digamos, originaria son las células B. Afectan tanto el estudio que sigue, sí. Afectan mucho la aurícula derecha, ¿sí? Pero la afectación puede ser múltiple, aparecer varias masas en diferentes cámaras, afecta pericardios, con derrame pericárdico como resto. Afecta entonces, como les decía, el pericardio se puede presentar como un taponamiento o por el lugar de su presentación cercano a una válvula puede ocasionar también insuficiencia cardíaca, arritmias, síncopes por obstrucción mecánica en efecto bola. Y cuando se diagnostican ya suelen tener un tamaño bastante importante, por eso pueden dar esta clínica. La infiltración nodular del miocardio, como les decía, suele ser múltiple, afectación de aurícula derecha, ventrículo izquierdo. Suelen ser isointensas, la hiperseñal en realce tardío es mínima, ¿sí? Se parece mucho al músculo normal, están solamente un poco más captantes, y lo que suelen tener es, digamos, adenomegalias bastante importantes que afectan todo mediastino y alrededor. Ahí estamos, entonces lo que estoy viendo son múltiples nódulos. Y como vemos, el realce tardío no es tan importante, hay su intensidad también en T2, en T1 con supresión grasa, el derrame pericárdico nuevamente, y vemos que hay afectación tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo que crecen hacia la luz. Los mesoteliomas son también muy poco frecuentes, pero no hay que dejar de sospecharlos. Lo que vamos a ver nosotros es que vemos que gran parte del pericardio está afectado, que no solo, como suele pasar con la mayoría de los procesos, nosotros los podemos ver desde
pericardio parietal, cuando es una pericarditis, porque hay pericarditis que realmente gruesan el pericardio, pueden ser focales, digamos, la tuberculosis, ciertos tipos de noxias infecciosas realmente me pueden dar un engrosamiento localizado del pericardio y hacerme sospechar una masa. Lo que yo voy a ver es un compromiso un poco más difuso y que tanto la visceral como la parietal están afectadas. Lo que puedo ver incluso es que puede infiltrar desde el pericardio visceral hacia el músculo cardíaco y su presentación es, nuevamente, como habíamos hablado, un derrame pericárdico severo con o sin taponamiento y con características de hemorrágico. El pronóstico también, como la mayoría de los tumores cardíacos, suele ser adverso. Las metástasis, habíamos dicho que era el tumor con mucho más frecuente y que tienen su comportamiento bastante, digamos, particular, que lo hace sospechar, sobre todo porque lo voy a tener ya sea en un contexto clínico por siempre hematógena, como una metástasis, ya sea de riñón, de un melanoma, de un linfoma, en un paciente con leucemia, con carcinoma broncogénico, o porque lo voy a tener, por ejemplo, por un acceso por vena cava de un tumor de otra etiología, como son los carcinomas renales y los tumores de estirpe hepatocitaria. Lo que yo voy a tener en ese caso van a ser lesiones intracavitarias con compromiso de aurícula derecha. Y por supuesto lo que vamos a ver es que sí tienen un realce tardío en todos los casos, porque sí o sí están vascularizados para poder existir. Pueden ser hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Esa hiperintensidad en T2 es por su componente de edema y de aumento del tejido también intersticial. Suelen ser silentes la mayoría de los casos, a menos que tengan gran compromiso, ya sea en cantidad de número o de volumen, y hasta el 20% de los pacientes en estadios terminales lo pueden presentar. Cuando es, como les hablaba, el melanoma tiene características muy particulares, como es la hipointensidad en T2, ya sea por invasión de estructuras muy contiguas o tumores de mediastino, por ejemplo, o de pulmón, mama y esófago, lo podemos ver por contigüidad. Se presentan por su primera afectación, su primera barrera del pericardio con derrame pericárdico, y el derrame pericárdico hemorrágico, recordamos que era el único que nos iba a dar hiperintensidad en T1, cuando sabemos que el resto de las causas, por ejemplo una pericarditis, están hipointensos porque se trata solamente de un trasudado. En orden de frecuencia, ahí abajo lo ven, el pulmón, la mama, el linfoma y el melanoma. Entonces lo que aquí vemos son diferentes digamos, formaciones tumorales alrededor del corazón y cómo estas, en forma por contigüidad, van afectando estructuras cardíacas. De hecho, aquí vemos una vena cava, cómo va ascendiendo un tumor por esta vía. Lo que son pseudotumores, que dijimos que son más frecuentes que las masas de origen cardíaco, tenemos, o metástasis, tenemos los trombos. Por supuesto que no van a estar comprometidas en el músculo cardíaco, van a ser intracavitarios, primer dato. Por tanto, por más que tengan una relación de continuidad, o de hecho tapicen, como pasa por ejemplo en los infartos y otras patologías, nosotros vamos a ver que jamás van a tener contractilidad propia, que la pared va a tener otras características en todas las secuencias de la pared cardíaca, y que por supuesto nunca van a tomar contraste, ya que son estructuras avascularizadas. En la aurícula izquierda yo voy a tener, también puedo tener trombos en cavidad más o menos libres, más o menos adheridas a el septum interauricular, y lo que puedo tener también, y se ve muy bien en resonancia, es compromiso de la aurícula izquierda, que suele en casos de estenosis mitral o de FA crónica estar bastante aumentada de tamaño. En enfermedad coronaria, por supuesto, es bastante frecuente de ver el clásico trombo apical, pero recuerden que en cualquier localización de un infarto, sobre todo sospecharlo en el periodo más reciente, lo que puedo tener es bastante sencillo de ver, porque tenemos, cuando ustedes ven el realce tardío, tenemos una secuela, una cicatriz bien blanca porque ha tomado todo el contraste. Inmediatamente tenemos lo negro, ya que no he tomado nada, y esto puede ser en cualquier localización. Si tengo, aunque sea tenía una diagonal más o menos importante y tengo una secuela
por decirlo de alguna manera, tengo el trombo suspendido ahí en el segmento anterolateral medio. De acuerdo al tiempo de evolución, como charlábamos de ese trombo, y a medida que se va organizando y perdiendo digamos, líquido, su componente de líquido inter trombo se va haciendo cada vez más sólido, yo voy a tener, a medida que se va organizando, el T2 menos intenso, ¿sí? Y el T1 que puede mantenerse igual en todos los casos, pero también se va atenuando, tomando características similares a las del músculo cardíaco o al tejido cardíaco. Donde nos queda entonces que no se va, al no estar vascularizado, no va a tener ni perfusión ni realce tardío. En cuanto a los quistes pericárdicos, la localización es bastante clásica, de diferentes tamaños, pueden ser polilobulados, siempre van a tener un contenido tipo trasudado de líquido, por tanto no van a ser nunca con T1 hiperseñal en T1, pero sí van a tener T2 bastante marcada la señal, y se localizan siempre, o la mayoría de las veces, en el ángulo cardiofrénico derecho con diferentes tamaños. Suelen ser benignos, no tienen habitualmente ninguna clínica, suelen ser también incidentalomas. Los mixomas son los más frecuentes, acá nos vamos a ver varios casitos, es el tumor primario más frecuente, ¿sí? Suelen ser solitarios, no suelen ser varias masas como en los otros casos que estuvimos viendo, pueden ser muy pequeñitos, pueden dar, cuando son de mayor tamaño, un comportamiento similar a una estenosis mitral, a tenerlo en cuenta por esto que yo les explicaba, de que pueden dar síntomas obstructivos, ya sea síncope, o también lo que se ve más frecuente en la clínica al menos es la embolia. Pueden hacer AIT de repetición o una ACV realmente. ¿Por qué? Porque si bien no es que se desprendan con frecuencia, digamos, pedacitos de tumor, lo que sí hace por su localización es generarse como un velo de trombo. Entonces cuando ese velo de trombo que se está generando se va desprendiendo, es que yo voy haciendo pequeñas embolias, sobre todo a nivel del territorio cerebral por su localización, obviamente. En el 75% de los casos se encuentra localizado en la aurícula izquierda, cerca de la fosa oval, ¿sí? Es muy característico verlo en el septo interauricular, y en la aurícula derecha con menor frecuencia, pero no hay que dejar de sospecharlo. En mucha menor frecuencia, aunque está publicado, pueden localizarse en el ventrículo izquierdo o en el derecho con una menor frecuencia. Son bien definidos en sus bordes, a menos que tengan, como les decía, mucho trombo, pero eso se ve claramente como un velo. Son polipoides, pueden ser ovales, con mayor frecuencia tienen un aspecto redondeado, y pueden ser pediculados en la mayoría de los casos. El tamaño del pólipo, en cuanto el tamaño del pedículo determina, y su grosor determina la movilidad de la masa, que pueden ser muy móviles. La señal en T2 está bastante aumentada, ya es un tejido bastante inhomogéneo en su composición y suele tener un componente líquido importante, y en T1, dependiendo de su componente, sobre todo graso, puede tener o no hiperseñal. Como les decía, puede dar obstrucción dinámica y es muy móvil, y el realce tardío es muy heterogéneo. Ya vamos a ver algunos casitos para que les vaya quedando cuál es el aspecto. El resto de los tumores, el que le sigue en orden de frecuencia, es el linfoma. Son muy definidos, realmente están encapsulados, no tienen realce tardío, no tienen una perfusión, suelen partir de región epicárdica y quedan en esa localización. Lo que pasa es que por eco, cuando los vemos una pared de un BD, por ejemplo, engrosada, con algo que parece ser parte para el eco, que tiene esa limitación, parte de la pared del ventrículo derecho, y por eso es que se sospecha. Obviamente antes de mandar cualquier cosa a cirugía pasa por resonancia. Como les dije, siempre que hacen una sospecha de masa, del eco pasa a resonancia. Por supuesto que va a tener realce T1, que aparece en la secuencia, y lo que se aplica posteriormente a esa secuencia es una de supresión grasa, que lo que va a hacer es confirmar que eso es grasa. Es decir, vimos que hay estructuras que también tienen T1, que pueden ser tumores, etcétera, etcétera. Si yo lo que tengo es una estructura bien definida de esa localización, con hiperseñal en T1, y luego aplico cualquier, ahí puse SPIR, pero puede ser cualquier secuencia de saturación grasa, desaparece esa estructura. Directamente desaparece la hiperseñal, obviamente, junto con la grasa del resto del tórax, que me sirve a mí como comprobante interno de que estoy haciendo las cosas bien
y que está bien aplicada la secuencia. Como les decíamos, no tiene ni perfusión ni realce tardío, y lo que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial en una época, ya hoy nadie habla de esto, pero es con la hipertrofia lipodermatosa del septum intraauricular. En mi vida he recibido 2 casos para eso nada más, que tiene una hipertrofia muy importante del septum. Se llama hipertrofia lipomatosa, sabemos que no es metaplasia ni nada, sino que es una posibilidad ya directamente del septum interauricular de medir más de 5 milímetros, pero que esté relacionada con su gran componente graso, y también cuando hacemos la secuencia T1 tiene hiperseñal, y también cuando hacemos la saturación grasa pierde toda la señal, y es porque es grasa en esa localización, nada más. No se considera un tumor y tampoco se considera un lipoma. Otro tipo de tumores benignos es el fibroelastoma. Sabemos que su mayor problema clínico es que pueden también embolizar, que la localización en adultos a nivel aórtico es muy poco frecuente obviamente, pero tiene la posibilidad de hacer, como vienen haciendo los otros, una obstrucción dinámica, nada más que a nivel de una coronaria, y de ahí su peligro, que pueden también localizarse en las diferentes válvulas, pero que sobre todo lo hacen a nivel de las válvulas izquierdas sobre la superficie de la aurícula izquierda. El diagnóstico diferencial obviamente sería en este caso con una endocarditis bacteriana, con la que tienen todo otro componente. Las endocarditis bacterianas tienen su componente inflamatorio y destructivo dentro de una infección, con afectación inflamatoria del aparato valvular, anillo, y bueno, no tienen esta característica tan definida de, punta de alfiler que tienen los fibroblastomas. En cuanto a los fibromas, dijimos que era el segundo tumor congénito más frecuente, dijimos que eran muy característicos, el que más homogéneamente y con mayor intensidad capta contraste. Son frecuentes en niños y en adolescentes, agregaría yo. Suelen ser solitarios e encapsulados, a diferencia de los tumores malignos que dijimos que podían infiltrar la pared. Estos tienen claramente no es que veamos la cápsula, pero sí vemos una línea que define bien entre músculo y el fibroma. Suelen ser, como les decía, de localización característica del septum interventricular, y por estas localizaciones que pueden afectar el sistema de conducción con alteraciones electrocardiográficas, con síncope y otro tipo de arritmias, por supuesto. Taquiarritmias también son frecuentes de presentar, se pueden presentar como dolor precordial, como insuficiencia cardíaca, como incluso un cuadro de muerte súbita por estas arritmias que generan por la situación anatómica. Hay una sola excepción de la presentación que nos decía que suele ser el septum interventricular, y es un síndrome complejo, que es el síndrome de Gardner, ¿sí? No suelen tener hemorragias ni necrosis, eso lo distingue por supuesto de los tumores malignos, pero sí pueden presentarse con calcificación central. ¿Por qué lo recalco? Porque en la resonancia ustedes saben que lo que es calcio se ve muy intenso, entonces lo importante es tenerlo presente ante una tumoración bien definida que capta contraste, etcétera, que a nivel central puede llegar a tener eso y que no va a ser necrosis. Por supuesto, la necrosis afortunadamente tomaría contraste para hacer el diagnóstico diferencial con el calcio. No está vascularizado, por tanto yo voy a tener una paradoja, voy a tener una tumoración que realmente no se perfunde tanto, no tiene tanto realce precoz, pero posteriormente va a ser un gran realce tardío, y en esto hay que tener en cuenta lo que estoy sospechando para hacer diferentes tiempos de realce tardío para seguirlo sospechando y quedarme ahí 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos esperando el realce del tumor. Por eso creo que todos saben que mi opinión es que tenemos que estar presentes los cardiólogos ante los estudios de resonancia cardíaca, o un radiólogo que haya dedicado su carrera a eso, por supuesto. Fíjense que es una imagen que creo que les va a quedar clara, y es lo que veníamos hablando hasta ahora. No invade, pero por supuesto que puede aplastar un poquito por contigüidad. El rhabdomioma dijimos que son los más frecuentes en niños pequeños, en bebés. Hay que sospechar siempre una esclerosis tuberosa ante su presentación, ya la alta asociación que presentan, y habitualmente no tienen síntomas, suelen ser incidentalomas,
Un niño que le hago un eco y aparece esta masa, etcétera, etcétera. Lo primero que tengo que sospechar es esto, y como dijimos, no tiene realce tardío. Lo que tiene es un realce, el realce que podría tener cualquier músculo, y si yo hago una buena anulación me tiene que quedar del mismo tono que el resto del músculo cardíaco. No se hace nada en estos casos porque suelen tener regresión ad integrum antes de los 4 años. Los hemangiomas son hiperintensos, no tanto como un fibroma, y son, digamos, bastante inhomogéneos, pero a diferencia del anterior dijimos que un fibroma no iba a tener una perfusión ni un realce precoz importante. Aquí es lo contrario, por supuesto, yo voy a tener una gran vascularización ya desde la perfusión, el realce precoz y por supuesto el tardío, y va a ser más inhomogéneo, y voy a tener mayor hiperseñal que un fibroma que no tiene tanto realce en T2. Suelen ser también solitarios, también ventriculares, pero no afectan tanto al septo interventricular también como los rhabdomiomas. Entonces acá tenemos, como les decía, la perfusión perfunde y también tiene realce como en los otros casos. Vamos a hacer algún reconocimiento. Esto no sé si se ve bien, pero como ven, en realidad no se trata de tumor, sino lo que quería mostrarles es algo que está publicado también mucho, que es la formación de trombos intravasculares que lo que hacen es emigrar o directamente crecer hasta las cavidades. No sé si se puede ver aquí que